Hola a todos, buenas tardes, mi nombre es Airam Rangel y yo les voy a hablar sobre cómo el riesgo y la incertidumbre influyen a la hora de evaluar un proyecto o una inversión. Entendamos primeramente lo que un riesgo y la incertidumbre significan. El riesgo es la variabilidad de los posibles resultados que se deriva de la sorpresa, es decir, del hecho de que ocurra un acontecimiento sin que sea esperado y que sea de cualquier tipo. ¿A qué me refiero cuando les digo de cualquier tipo? Los acontecimientos que pueden suceder o que pueden pasar pueden ser provenientes de la naturaleza, de las políticas económicas, de las variaciones en la inflación, de las variaciones en la tecnología, el error humano, entre otros, que me modifican los resultados de un proyecto o una inversión. Dentro de las características del riesgo, tenemos que el riesgo es una probabilidad de un evento, que puede ser medido debido a que usamos datos históricos para calcularlo y que me genera una variabilidad en el resultado. Por otro lado, la incertidumbre es la duda que existe acerca de si sucederá o no algún acontecimiento, y dentro de sus características se encuentran que no puede ser medida, que es generada por la intuición, que es una posibilidad en vez de una probabilidad, y que siempre va a existir una duda sobre los acontecimientos. Ya tenemos claro lo que el riesgo y la incertidumbre significan. El riesgo se puede medir. ¿Y cómo lo vamos a medir? A través de cálculos matemáticos, sabiendo que como es medible es porque lo calculo con relación a datos que conozco. Existen 5 métodos para calcularlo. Dentro de ellos tenemos la desviación estándar, la estandarización de la dispersión, el ajuste en la tasa de descuento y la función de la utilidad esperada. La desviación estándar mide la dispersión del rendimiento de una inversión alrededor del rendimiento promedio que se espera que produzca la misma a través del tiempo. Y la fórmula es la siguiente, es delta igual a la raíz cuadrada de las sumatorias de n de t igual a 1 por f menos e entre 2 por p sub t. Y e, que la vamos a usar en la fórmula que les acabo de mencionar, igual a la sumatoria de n de t igual a 1 por f sub t por p sub t. Donde f sub t son los flujos de los fondos de las posibles alternativas, la e es la esperanza matemática de los rendimientos, p sub t es la probabilidad de obtener un rendimiento, n es el número total de las alternativas y delta es la desviación estándar. Luego de que tengamos estos resultados, se puede decir que el coeficiente de dispersión será la desviación estándar entre la esperanza. El segundo método que tenemos es la estandarización de la dispersión. Es la distribución de las probabilidades para los posibles resultados y esta se grafica en forma de campana, como lo pueden ver en la fórmula, en el gráfico, disculpen. La fórmula que vamos a utilizar para obtenerlo será z igual a x menos el valor actual neto entre la dispersión estándar, la desviación estándar. Donde z va a ser el valor estándar que se busca, x el resultado que incumbe, van es el valor actual neto y delta es la desviación estándar. Tenemos el ajuste de la tasa de descuento o costo de capital, que es el tercer método. Este consiste en variar la tasa de descuento de acuerdo con el grado de riesgo. Se puede decir entonces que entre mayor sea el riesgo, mayor será la tasa de descuento. La fórmula es TIR igual a menos la inversión inicial más la sumatoria de n de t igual a 1 por f sub t entre 1 más el interés elevado al tiempo igual a 0. Para cuando utilicemos este método, según los resultados, pues se evalúan o se analizan bajo 3 criterios. Vamos a decir que K sub I es el costo del riesgo y K es el costo del capital. Entonces, cuando K sub I, que es el costo del riesgo, es igual al costo del capital, se puede decir que estamos en un riesgo relativamente normal. Cuando K sub I es menor que el costo del capital, se puede decir que el riesgo es relativamente bajo.
Y cuando K sub I es mayor al capital, nos encontramos en un escenario donde el riesgo es bastante elevado. Por último método tenemos la función de la utilidad esperada. El método de la función de la utilidad esperada se aplica a las funciones de distribución de probabilidades sobre posibles valores actuales netos, cuantificados con base en el costo del capital actual y con esto determinamos y seleccionamos el proyecto de inversión que tenga el BAM más ajustado a los riesgos más elevados. Por último, pero menos importante, vamos a hablar sobre la tasa libre de riesgo. Un profesional, un accionista o un socio debe tener en cuenta que a la hora de hacer una inversión siempre va a existir un riesgo, así sea mínimo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es la pérdida del dinero que se está invirtiendo. Entonces se puede decir que la tasa libre de riesgo en el mundo financiero es la inversión que se hace y que su resultado es seguro y genera rentabilidad. El hecho de que un activo represente una inversión segura está basado en que el valor del activo a lo largo de meses o de años no ha tenido o no ha sufrido variaciones significativas. Un ejemplo de las inversiones con tasa libre de riesgo es la emisión de los bonos realizados por los gobiernos. Sin embargo, este ejemplo no aplica para cualquier país, puesto que hay factores internos que intervienen en el desenvolvimiento de la economía del mismo. Estos factores pueden ser las políticas económicas, las políticas sociales, las políticas de gobierno, la fluctuación de la inflación, entre otros, que generan que no generan confianza y no generan estabilidad. Uno de los ejemplos que sí podría caber dentro de serían los bonos que son emitidos por los bancos alemanes o los que son emitidos por los Estados Unidos. Espero que la información les haya servido de algo. Gracias por su atención prestada.